Esta quinta semana de Pascua también vamos meditando y recordando los misterios de nuestro Señor Jesucristo, que venciendo el pecado y la muerte nos ha dado nueva vida. Y con esta memoria también iniciamos esta celebración. El Papa Francisco ya ha realizado los gestos litúrgicos de veneración al Santísimo y ahora besa el altar y de este modo inicia la celebración eucarística. Preghiamo oggi per gli studenti, i ragazzi che studiano. Oremos hoy por los estudiantes, por los jóvenes que estudian y por sus maestros, que tienen que encontrar nuevas modalidades para ir adelante en la enseñanza. Que il Signore li aiuti in questo cammino, li dia coraggio. Que el Señor los ayude en este camino y los dé coraje para que tengan éxito. Della tua lode si pensa alla mia bocca. Llena está mi boca de tu alabanza para poder cantar. Te aclamarán mis labios, Señor. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore Tú pentito. que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú que ama. perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dio, che salvi i peccatori e li rinnovi nella tua Oh Dios, que amas la inocencia, le devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti los corazones de tus siervos, para que nunca se aparten de la luz de tu verdad los que han sido liberados de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti ad Lectura del Antioquia libro de los Hechos de los Apóstoles. insegnavano ai fratelli. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto convocó y provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Vamos alegres a la casa del Señor. Quale gioia quando mi dissero andremo alla Qué casa alegría del cuando me Signore. dijeron, vamos a la Già casa del sono Señor. fermi i nostri Ya están piedi pisando nuestros alle tue pies, porte, tus umbrales, Gerusalemme. Jerusalén. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita Jerusalén e está fundada como compatta. ciudad bien È là compacta. che salgono Allá le suben las tribus del Signore. Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Según la Gerusalemme. costumbre de Israel, a celebrar Vivano el nombre del sicuri Señor, en quelli ella che están ti los amano. tribunales de justicia en el Andremo palacio de con David. gioia alla casa del Signore. Alleluia. Alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Esta es la aclamación al Evangelio que a continuación escucharemos. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. En aquel tiempo dijo Jesús a sus Ogni discípulos, tralcio che yo in me soy la non verdadera porta vid frutto, y mi Padre lo es el taglia, labrador. e A ogni todo tralcio sarmiento que no da porta fruto frutto, en mí lo lo poda, arranca, y a perché todo el que da porti più fruto frutto. lo poda, para que dé Voi siete más già fruto. puri, a causa della Ustedes ya parola están che vi ho limpios por la annunciato. palabra que yo les anuncié. Rimanete in me Permanezcan en mí e io in voi. y yo en ustedes. Come il tralcio Como el non può sarmiento portare no puede frutto dar da se fruto por stesso, sí se non si no rimane nella permanece vite, en la vid, così así neanche voi, tampoco se ustedes non rimanete si no in me. permanecen en mí. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui Yo soy la porta vid, molto ustedes frutto, los sarmientos. El perché que permanece senza en di mí me y yo en non él, potete fare ese da nulla. fruto abundante, porque sin Chi mí non rimane no in me pueden hacer nada. viene gettato via Al que come no il permanece en tralcio mí, e lo secca. tiran fuera, como el Poi lo sarmiento, y raccolgono, se seca. lo gettano Luego nel lo fuoco recogen, e lo los echan bruciano. al fuego y arden. Se rimanete in me Si e permanecen le en mie mí parole y mis rimangono in palabras voi, permanecen en ustedes, chiedete quello che pidan lo que volete quieran e vi sarà y se fatto. realizará. In questo è Con esto glorificato il recibe Padre gloria mio, mi Padre, con che que portiate den molto fruto frutto e abundante. diventiate miei Así serán discepoli. discípulos míos. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora escuchemos la meditación del Papa Francisco. Il Signore torna sul rimanere in Lui. El Señor regresa sobre este permanecer en Él y nos dice que la vida cristiana es permanecer con Él. Rimanere. E usa qui Permanecer. Y l'immagine usa aquí la imagen della vite, de la vid come i tralci rimangono nella vite. y de cómo los sarmientos permanecen unidos a la vid. E questo rimanere non è un rimanere passivo, Este permanecer no es diciamo, un un permanecer addormentarsi nel pasivo, Signore. no es un dormirse en el Señor. Sarebbe forse Esto sería tal vez un sonno beatifico, ma un sueño beatífico, pero no es así. Este permanecer es un permanecer activo, anche
un rimanere reciproco. Y también es un permanecer recíproco. Perché? Perché lui dice ¿Por rimanete in qué? me e io in Porque el voi. Señor dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Anche lui rimane in noi, También Él non permanece solo noi en in lui. nosotros, no solamente nosotros en Él. È un rimanere reciproco. Es un permanecer recíproco. E in altra parte dice io il Padre, verremo da lui, En otro pasaje dice, prenderemo iremos dimora al Padre y in lui, tomaremos presso al demora Padre. en Él, ante Él. Questo è un mistero, ma è un mistero di vita, un mistero Este bellissimo. es un misterio de Questo vida, es un rimanere misterio hermoso. reciproco. Este E anche permanecer con recíproco, l'esempio incluso con el dei ejemplo tralci. de los sarmientos. È vero, i tralci Es senza la verdad vite que los non possono sarmientos fare sin la nulla, vid no pueden hacer perché non nada, arriva la linfa. porque no Hanno llega la bisogno della linfa linfa y los sarmientos necesitan de la linfa per crescere e per dare frutto, para poder crecer y dar fruto. ma anche l'albero, la vite Pero también ha bisogno el dei árbol, tralci, la vid tiene perché i necesidad frutti de non los rimangono sarmientos, attaccati porque los frutos no all'albero, permanecen unidos al árbol, alla vite. a la vid. È un bisogno reciproco, è un rimanere Es una reciproco. necesidad recíproca, es un permanecer recíproco para dar fruto. E questa è la vita cristiana. Y esta es la vida È vero, cristiana. la vita cristiana Es è verdad compiere i que la vida comandamenti, questo si cristiana deve es cumplir fare. los mandamientos. Esto es seguro, La vita esto se tiene que cristiana hacer. è andare sulla strada La delle vida cristiana beatitudini, también es questo si deve fare. caminar por las vías La de vita las cristiana bienaventuranzas y è esto también se tiene que hacer. portare avanti le La opere di vida cristiana misericordia, también es llevar adelante come las il obras de Signore ci insegna nel misericordia, Vangelo. como el Señor nos enseña en Questo el si deve fare, Evangelio, y esto también se tiene ma que anche di hacer. più. Pero È incluso questo aún más rimanere es este reciproco. permanecer recíproco. Noi senza di Gesù non possiamo fare nulla. Nosotros sin Jesús no podemos hacer nada, como los E Lui sarmientos mi sin la permetta, vid. Signore, di dirlo, Y Él, el senza Señor di me noi permita sembra che non decirle, può fare nulla. Él sin Perché il nosotros frutto pareciera que no puede hacer nada, dà il porque tralcio, el fruto lo da el no sarmiento, l'albero, la vite. no lo da el árbol, la vid. Questa comunità, in questa intimità, Y en esta comunidad, en esta rimanere intimidad feconda. de permanecer fecundos, Padre e Gesù rimangono in me. el Padre y io Jesús permanecen en mí rimango y yo permanezco en Él. E quale mi viene in mente dire il bisogno che ha ¿Y cuál es la necesidad que tiene el árbol y la vid dei tralci? È avere dei de tener frutti, los sarmientos? Es Quello tener los bisogno. frutos. Esta es la necesidad. diciamo così, un po' Podemos connotati. decir, Qual è il bisogno che ha un poco tomando esta Jesús imagen, ¿cuál es la de noi? necesidad que tiene La Jesús de testimonianza. nosotros? El testimonio. Quando il Vangelo dice che noi siamo luce, Cuando el Evangelio dice que nosotros fate- somos siate luz, luce, ustedes perché son gli luz, uomini vedano le para vostre que los opere buone hombres e vean sus glorifichino. obras buenas y glorifiquen al Padre. Cioè la testimonianza Es decir, el testimonio è la necessità che es ha la Gesù di noi. necesidad que tiene Jesús de Dare nosotros, testimonianza dar del suo testimonio de su nombre, La fede, il Vangelo cresce per testimonianza. porque la fe, el Evangelio crece para dar Molto testimonio. misterioso. Y esto Gesù es anche muy è misterioso, glorificato porque Jesús es cielo, también glorificado dopo en el aver cielo passato después de la haber passione, pasado y sufrido la ha pasión, bisogno della nostra necesita testimonianza de nuestro per crescere, testimonio per annunciare, para crecer, para perché anunciar, la Chiesa para que cresca. la iglesia crezca. Questo è il mistero reciproco del rimanere. Este es el misterio recíproco Lui, del il Padre, lo permanecer. Spirito rimangono Él, in el noi Padre, el Espíritu permanecen en nosotros e noi rimaniamo in Gesù. y nosotros permanecemos en Jesús. Ci farà bene pensare e riflettere su questo. Nos hará bien pensar y Rimanere in reflexionar Gesù. en esto,
en permanecer en Gesù Jesús rimane in noi. y en que Jesús permanece en Rimanere nosotros. in Gesù per avere la linfa, la forza, Permanecer en per Jesús para avere la tener la linfa, la giustificazione, fuerza, la la gratuità, justificación, la gratuidad, per avere la para fecondità. tener la fecundidad. E Lui rimane in noi Y Él per darci permanece la en forza nosotros del frutto, para darnos la fuerza del per fruto, darci la forza para darnos la fuerza del testimonianza testimonio con la quale cresce la Chiesa. con la cual crece la Iglesia. E una domanda mi faccio, Y come ahora me hago una pregunta. il rapporto ¿Cómo es la relación tra Gesù entre che Jesús rimane in que me permanece e en mí io che rimango y in yo Lui? que permanezco en Él? È un rapporto di intimità, Es una relación de intimidad, una relación mística, una relación sin palabras. Ah, Padre, pero que esto lo hagan los místicos. No, esto es para todos nosotros, con pequeños pensamientos. Señor, tú sabes cómo soy, dame la fuerza, y yo haré todo lo que tú me dirás. Ese diálogo de intimidad con el Señor presente. El Señor está presente en nosotros. El Padre está presente en nosotros. El Espíritu está presente en nosotros, permanecen en nosotros. Pero también yo debo permanecer en ellos. Que el Señor nos ayude a entender, a sentir esta mística de permanecer en el cual Jesús insiste tanto, insiste mucho. Muchas veces cuando hablamos de los sarmientos y la vid, nos detenemos en la imagen, en la actividad del campesino, el padre, el que corta los frutos, el que poda, el que no da fruto lo corta y lo bota. Ese es verdad. Esto es lo que hace el agricultor, pero también está lo otro, las ayudas, las pruebas, las dificultades de la vida, incluso las correcciones que nos hace el Señor. Pero no nos detengamos aquí. Entre los sarmientos y la vid también existe este permanecer íntimo. Los sarmientos, nosotros tenemos necesidad de la linfa y la vid necesita de los frutos, del testimonio. Con esta invitación del Papa Francisco en su reflexión sobre los sarmientos y la vid, de permanecer unidos a Dios, pero también de que Dios permanece unido a nosotros en esta relación mística, ha dicho el Papa. Presentemos ahora nuestros dones, el pan y el vino. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Della tua bontà Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. cibo di vita eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Perché diventi Él será para nosotros per noi bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio, vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Diamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di En salvezza. verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, offrendosi alla sua Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Te Cristo. pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Donaci di aver Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Di Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pace del Signore sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este miércoles de la quinta semana de Pascua
La liturgia nos presenta la siguiente antífona de comunión. Ha resucitado el Señor e ilumina a los que hemos sido redimidos con su sangre. Aleluya. Ahora nos disponemos a realizar la comunión espiritual. Persone che non possono comunicarsi Las personas que no fanno pueden adesso la comulgar comunione pueden spirituale. hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Creo, Santissimo Jesús mío, que Sacramento está dell'altare. realmente presente en el Ti Santísimo amo sopra Sacramento ogni del altar. cosa e ti Te desidero amo nella sobre famiglia. todas las cosas y deseo Poiché ora recibirte non en mi posso alma, riceverti pero ahora sacramentalmente, no puedo recibirte vieni almeno sacramentalmente. spiritualmente Ven al al mio menos cuore. espiritualmente a mi corazón. Come già venuto, io ti Como si ya abbraccio e te tutto hubiese mi unisco a recibido, te. te abrazo y me Non uno todo a permettere ti. che mi abbia No mai a permitas, separare Señor, da te. que jamás me separe de ti. Después de haber pedido que Jesús venga a nuestro corazón y a nuestra alma para poder abrazarlo, recibirlo y unirnos a Él, nos disponemos a este momento de oración y adoración eucarística. Un momento, como nos ha invitado el Papa en su homilía, de intimidad con el Señor. Meditemos teniendo en cuenta esta imagen de los sarmientos y de la vid y de cómo están unidos. Y preguntémonos, ¿cuál es nuestra relación con Jesús? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo permanecemos unidos a Él y Él a nosotros? El Papa nos ha invitado a meditar y a decir que necesitamos del Señor la linfa para dar fruto, la fuerza para ir adelante. Y el Señor necesita de nosotros, podemos decir, el testimonio de la vida cristiana, el testimonio de cada uno de nosotros. Ya está Jesús con nosotros, ya está el Señor en medio de nosotros. Vayamos a su encuentro, abramos nuestro corazón y presentemos nuestras intenciones. Oremos en un momento de silencio.
Preghiamo. Oremos. Assisti il tuo popolo, Dio Onnipotente, poiché lo hai colmato. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Alla vita nuova del Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo por los Signore siglos sia de los con voi. siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Invitamos a todos nuestros oyentes a realizar el signo de la cruz y recibir la bendición. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de este momento de oración, de este momento de adoración y de encuentro místico entre el Señor y nosotros, entre nosotros y el Señor, se procede a la reserva del Santísimo Sacramento en el tabernáculo. Messa è finita, andiamo in pace. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.